El millonario celebraba su boda hasta que vio a su examor temblando mientras trabajaba. Tú lo ves entrar y casi puedes sentir el peso del traje impecable sobre los hombros de Alejandro. El nudo de la corbata se ajusta demasiado al cuello, no por error del sastre sino por esa opresión silenciosa que no se nombra. Él sonríe, claro que sí. Levanta la mano. Asiente. Practica esa sonrisa que ensayó desde niño frente al espejo de su padre, elegante, medida, sin mostrar demasiado los dientes. Pero cuando baja la mano, notas cómo respira hondo, como quien aprende a bucear y no sabe cuánto aire le queda. Te ves perfecto, le dice su padre, acercándose con un olor discreto a colonia vieja y poder. Hoy cerramos un capítulo y abrimos otro. Recuerda lo que está en juego. Alejandro sostiene el vaso de agua como si fuera un ancla. Lo recuerdo. No te preocupes por nada, agrega su padre con una palmadita. La familia de Isabela es impecable. Esto es lo correcto. El lobby está alfombrado de expectativas. Asistentes con tablets, floristas acomodando pétalos, un cuarteto ensayando una melodía que parece flotar. La voz de la maestra de ceremonias resuena, suave, ensayada. Señoras y señores, en breve dará inicio la ceremonia. Y tú, espectador, sientes que la sala es un escenario en el que cada gesto tiene una marca en el piso. Alejandro, ¿estás listo? Pregunta Mateo, su mejor amigo, ajustando discretamente el pañuelo del bolsillo. Listo, responde él, y la palabra le sabe a metal. Afuera, la alfombra está caliente por el sol. Llegan autos negros como sigilosas promesas. Invitados con trajes que no hacen ruido. Risas de compromiso. Una cámara de televisión captura el fondo del jardín, columnas blancas, un arco de orquídeas, las sillas perfectamente alineadas esperando la entrada triunfal. Alguien dice, que boda, y otra voz contesta, que alianza. Alejandro, Isabela llama desde una puerta lateral. Viste un batín de seda antes del vestido final, sus manos recién manicuradas brillan como lunas pequeñas. ¿Estás nervioso? Estoy bien, dice él, y sostiene su mirada. Ella sonríe como se sonríe a un trato cerrado. Mi madre quiere tomar una foto contigo antes de que empiece todo, dice ella, besándolo en la mejilla. Ven, será rápido. Posan. El fotógrafo cuenta 1, 2, 3, y el obturador chasquea varias veces. Isabela ríe con gracia. Alejandro intenta, por reflejo, copiar ese tono de risa que no se le da. El flash lo ciega un segundo y, en ese segundo, cruza la mente un recuerdo fugaz, el sol de otra mañana, una risa distinta, el olor a café barato y pan dulce, 2 tazas desparejadas sobre una mesa pequeña. La memoria golpea sin pedir permiso y él parpadea, regresando al mármol. ¿Todo bien?, pregunta Isabela. Todo bien, repite. Y tú, desde tu asiento invisible, percibes que la frase se agrieta en el borde. La coordinadora de eventos avanza con auriculares, marcando tiempos con dedos firmes, la orquesta, lista. Damas de honor, a posición. El novio, al pasillo principal en 2 minutos. El aire se vuelve más denso. Un violín prueba una nota que vibra como un filamento de nervio. Hijo, dice la madre de Alejandro, alisándole el hombro. Te ves hermoso. Estoy orgullosa. Gracias, mamá. No pienses de más, susurra. Hoy solo camina. Caminar. Alejandro escucha esa palabra como si fuera una orden médica. Caminar es fácil, piensa. Un pie delante del otro. Sonríe. Asiente. Camina. Pero cuando da el primer paso hacia el pasillo que lo llevará al jardín, el murmullo de los invitados le llega como un oleaje. Los perfumes se mezclan, la música sube. Y en medio del lujo, un detalle minúsculo lo detiene, el sonido de una bandeja, de metal contra metal, un tintinear nervioso que, por alguna razón, le quiebra el ritmo. Un momento, dice, más para sí que para otros. ¿Qué pasa?, pregunta Mateo. Nada. Necesito aire. Se deslizan por un corredor lateral, uno de esos que el público no ve, el que cruza la espalda del hotel como una vena silenciosa. Las paredes ahí están desnudas, hay cajas de manteles,
carritos de servicio. Se oye una tos, pasos, el siseo de una puerta vaivén. Alejandro respira más libre sin el perfume de las gardenias. Y entonces, el sonido vuelve, tintinear, respiración entrecortada, una voz baja diciendo, con cuidado, con cuidado. Ale, tenemos que volver, apremia Mateo. Sí, responde, pero sus pies lo llevan 2 metros más allá, hasta el quiebre del corredor donde la luz se hace más fría. Y la ve. Tú también la ves. Una figura con uniforme de catering, chaqueta blanca, gorro de cocina mal ajustado, guantes transparentes que no esconden unos dedos temblorosos. El pelo oscuro recogido en un moño apurado, un mechón rebelde pegado a la sien por el sudor. Está sosteniendo una bandeja alta con copas flautas que vibran como campanitas. Ella respira hondo, mira el borde de la puerta que se abre al jardín. Sus labios tiemblan, no de frío exactamente, sino de algo que aprieta el pecho y que tú reconoces, miedo, cansancio, recuerdos. Camila, la palabra se le escapa a Alejandro como si hubiera estado esperando años para salir. El tiempo cae de golpe. El corredor se estrecha, el sonido de la orquesta queda lejos, como detrás de una pared de agua. Camila levanta los ojos. Los suyos son grandes, café profundo, y cuando lo reconocen hay un parpadeo breve, como un relámpago que no termina de caer. No dice su nombre. No dice nada. Solo aprieta la bandeja con más fuerza, como si estaba a punto de soltarla. ¿Necesitas ayuda?, pregunta un chef desde el fondo, sin notar la tensión. Esos canapés van ya. Sí, dice Camila, y su voz es un hilo. Ya voy. Alejandro da un paso. Mateo lo toca en el brazo, intentando anclarlo a la realidad de la ceremonia. Ale, estamos tarde. 1 minuto, responde, sin despegar los ojos de Camila. Solo 1 minuto. Ella baja la mirada al piso, como si allí estuviera una salida. El guante cruje. Se muerde el labio. No, no puedo hablar ahora, susurra. Estoy trabajando. Lo sé, alcanza a decir. Alejandro. Solo, perdón. La palabra, perdón, cuelga en el aire como una lámpara oscilante. Y tú sientes el golpe sordo en el estómago de él, ese recuerdo que empuja desde adentro. La última vez que la vio, las cosas eran diferentes, no había mármol, no había cámaras, no había gente esperando un beso coreografiado. Había una puerta de madera pintada de azul, un cuarto con libros desordenados, discusiones por cuentas sin pagar y besos que sabían a promesa. Y luego, la decisión. O más bien, la rendición, no puedo más, Camila. Mi familia, lo que esperan de mí. Una frase que fue cuchilló. La puerta azul se cerró y con ella, lo que él fue. Alejandro, la voz de su padre retumba desde el extremo del corredor, grave. Te están esperando. Camila se endereza como bajo un látigo invisible. Sus manos, todavía temblorosas, sostienen la bandeja con una dignidad frágil. Permiso, dice, pasándolo de lado, sin rozarlo. Alejandro se aparta, como si temiera romperla con un simple movimiento. La mira cruzar la puerta vaivén que golpea 2 veces, dejándolo con la estela de un perfume humilde a jabón y a cocina caliente. Sabe que debería volver, ponerse en el punto exacto donde un fotógrafo ya enfocó la escena de su llegada. Sabe que todos esperan que camine. Un pie delante del otro. ¿Qué fue eso?, pregunta Mateo, con los ojos abiertos de par en par. Alejandro traga saliva. Nada, miente. Vamos. Regresan al borde del mundo pulido. La música sube. Los invitados se acomodan. Isabela asoma con su vestido brillante como una ola, lista para la foto perfecta. Y tú, mirando a Alejandro, percibes que su sonrisa sí llega, que su cuerpo sí avanza, pero hay una fisura diminuta que nadie más ve. Una grieta por donde, sin que él quiera, se cuela el frío de la cocina y el temblor de unas manos que no se fueron de su memoria. Señoras y señores, anuncia la maestra de ceremonias, con ustedes, el novio. Perfecto, susurró Mateo desde atrás, sin que se movieran sus labios. Respira. Alejandro alzó la vista. En el fondo del jardín,
Detrás de las columnas, se divisaba el horizonte de la ciudad, edificios como piezas encajadas en un tablero de vidrio. Camina, recordó la voz de su madre. Un pie delante del otro. Pero la puerta vaivén quedaba a su izquierda, fuera de la vista del público, y él sentía que cada vez que se abría y cerraba, algo dentro de él hacía lo mismo. Su padre se acercó discretamente, con una sonrisa profesional prendida al rostro, como un pin metálico. No se detuvo, solo rozó el antebrazo del hijo con la mano y dijo muy bajo: «Mantén la cabeza. Hoy no es día de improvisar». Alejandro asintió. Esa frase, no improvisar, había sido un mantra en su casa: estudiar lo correcto, elegir lo correcto, amar lo conveniente. La presión no gritaba, pesaba. Estaba en el modo en que su padre apretaba la mandíbula cuando él dudaba, en cómo las conversaciones terminaban con un «después entenderás». Desde niño aprendió a leer la temperatura de una sala y complacerla. Isabela apareció al final del corredor, tomada del brazo de su madre, envuelta de luz. El vestido era un río que le caía perfecto, y ella avanzaba como si el suelo se hubiera hecho a su medida. Varios invitados suspiraron de admiración. Alejandro la observó y encontró en su rostro exactamente lo que prometía: belleza impecable, corrección, estabilidad. La familia de Isabela es impecable, había dicho su padre. Esto nos asegura la expansión en Asia, alianzas sin fricción, un futuro blindado. El celebrante carraspeó. Queridos presentes, hoy celebramos la unión de... La voz se volvió espuma. Alejandro sintió un latido grueso en la garganta. De pronto, el olor a orquídeas le resultó demasiado dulce, como un caramelo que empalaga cuando ya no tiene sed. Recordó el corredor de servicio, el metal de la bandeja vibrando, el mechón de Camila pegado a la sien. Trató de expulsar la imagen y solo consiguió pegarla más. «Ale», dijo Isabela, apenas moviendo los labios, y sus ojos no eran duros, eran atentos. «¿Estás conmigo?» «Sí», respondió él, automático. «Confía», dijo ella, bajísimo. «Después de hoy, todo será más fácil». Su padre estaba a 3 pasos, mirando sin mirar. Bastó un gesto tan leve que solo un hijo lo reconocería: ceja mínima, mentón apenas arriba. Era una advertencia envuelta en cariño. «No te desvíes». Alejandro apretó los dedos. La alianza, en el bolsillo de Mateo, pesaba como una piedra. El celebrante los guió hacia la mesa de firmas. La cámara principal se acercó. Alejandro oyó el micrófono rozar la solapa. Una productora lanzó un 3, 2. Isabela sonrió a la lente con la naturalidad de quien entiende el precio de cada imagen. Él intentó hacer lo mismo, pero la garganta le pidió aire. Dio un paso atrás, tan pequeño que parecía un ajuste del traje. «Un minuto», murmuró. «¿Disculpa?» Isabela lo miró sin perder la sonrisa. «Voy a beber agua». «Ahora no», intervino su padre con la cordialidad de un presentador. «Ya casi terminamos, hijo». La palabra «hijo» llegó como un toque en el hombro, firme, paternal, inapelable. Alejandro sostuvo los ojos de su padre y vio detrás de ellos la sala de juntas, los gráficos ascendentes, la voz grave convenciendo inversionistas. Vio también a su madre, sentada muy erguida, las manos juntas como en una oración laica. «Alejandro», susurró ella. «Respira conmigo». Él obedeció. Inhaló, exhaló, y por un instante la escena recuperó foco. La orquesta cambió a un adagio suave. Los invitados levantaron los teléfonos. Isabela dio 2 pasos y se colocó a su lado, rozando su brazo con el suyo. «Mírame», le pidió. «Estoy aquí». La productora contó otra vez 3, 2, y el celebrante retomó sus palabras sobre la unión, el compromiso, la construcción. Cada palabra rebotaba en Alejandro como si estuviera hecho de mármol por dentro. Compromiso. Lealtad. Construcción. Nadie decía, «escucha a tu corazón», y pensó que esa frase tampoco había servido de mucho cuando decidió irse de la vida de Camila. ¿Qué tan fuerte es una decisión? ¿Tomada por miedo? Procedamos con los votos, anunció el celebrante. Isabela sacó de su bolsillo un papel delgado.
Su voz fue dulce, clara, correcta. Habló de admiración, de proyecto de vida, de sentirse segura a su lado. Habló de familias que se unían para crear algo más grande. Hubo aplausos suaves. Alejandro lo agradeció con una leve inclinación, como si fueran elogios por un discurso de negocios. Le tocaba a él. Alejandro, indicó el celebrante, ofreciéndole el micrófono. Lo tomó. Las palabras se le apelotonaron. No tenía papel. Su padre le había sugerido que lo mantuviera breve y elegante. Mateo le había dicho, di algo tuyo, pero no demasiado tuyo. Isabela esperaba. Los invitados esperaban. Y entonces, una imagen atravesó todas las otras, Camila con los dedos blancos de tanto sostener la bandeja. Temblando. Pero trabajando. Digna en su fragilidad. Isabela, empezó, y su voz salió un poco ronca. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Quiero decir que, hizo una pausa. Alguien tosió. Sintió un escalofrío. Que entiendo lo que significa este día. Su padre asintió, casi imperceptible. Bien. Lo que significa, es lenguaje seguro. Alejandro tragó. Entiendo las expectativas, siguió. Lo que se espera de mí. De nosotros. Por primera vez, Isabela lo miró con una sombra de duda. Alejandro. Él respiró. Y también entiendo lo que se quiebra cuando uno intenta encajar en una forma que no le pertenece. Se hizo un silencio extraño, el tipo de silencio que no aparece en las bodas planeadas. La cámara se acercó medio paso. La productora levantó la barbilla, alerta. El padre apretó los labios. La madre entrelazó más los dedos. Quiero ser honesto, dijo él, y la palabra, honesto, le supo a piedra y a alivio. Quiero prometer algo que pueda cumplir. Puedes, intervino su padre, apenas audible. ¿Puedes cumplir esto? Claro que puede, sumó la madre de Isabela, con sonrisa de hielo. Todos hemos trabajado para eso. La piel de Alejandro se erizó. No era el momento de la verdad, y sin embargo las tripas le pedían abrir una ventana y dejar entrar aire. Buscó una salida menos violenta, una manera de sobrevivir a esa orquesta y a esas cámaras sin incendiar el jardín. Prometo que haré lo mejor por nuestro futuro, dijo, a medio camino entre el guión y el vacío. Isabela lo sostuvo del antebrazo, con un toque que decía, te tengo, pero también, recuerda dónde estás. Los invitados aplaudieron con un alivio contenido, como quien ha visto a un funambulista recuperar el equilibrio a mitad de la cuerda. El celebrante sonrió aliviado y propuso pasar al intercambio de anillos. La alianza, susurró Mateo, colocándola en su mano. El metal era frío. Alejandro la sostuvo con dedos rígidos. Sintió un zumbido leve en el oído, como esas alarmas que suenan en una frecuencia que nadie más parece escuchar. En ese zumbido se coló un sonido metálico, real, desde la puerta vaivén, volvió a oír el tintinear de copas. Nadie más pareció notarlo, pero él sí. La cabeza le dio un vuelco pequeño. Ale, dijo Isabela, y en sus ojos apareció por fin algo humano, vulnerable. Estoy aquí. Él la miró. Vio a una mujer valiente de otra manera, disciplinada, acostumbrada a negociar con el mundo y a ganar. No era cruel, que era pragmática. Tal vez, pensó, también estaba atrapada en un guión. Tal vez también había aprendido a no improvisar. Coloca el anillo, indicó el celebrante. Su padre dio un paso que no parecía un paso, acercándose lo suficiente para que su voz llegara como una brisa calculada. Hazlo, Alejandro. Es por todos. Por todos. Era una implosión silenciosa esa frase. Por la empresa, por los empleados, por su apellido, por la estabilidad de dos familias, por los titulares de mañana. Por todos. ¿Y por él? ¿Había un por mí en esa ecuación? Alejandro levantó la mano con la alianza y, por un instante, el mundo se detuvo en esa curva de metal. En el borde de su visión, la puerta vaivén osciló y él creyó ver la silueta de Camila pasar, apenas un trazo blanco de chaqueta de cocina y el brillo de una bandeja.
El corazón se le aceleró con una mezcla de impulso y culpa. Alejandro, la voz de su madre fue un ruego. Hijo, termina. Él respiró. El peso sobre los hombros no era solo el traje, que eran años de obediencia convertidos en postura. No improvisar. Se oyó el clic de una cámara. Una risa lejana. Y, de pronto, un pequeño accidente en la cocina, un choque de metal más fuerte, un ¡ay! Sofocado. Fue un segundo. Nadie en el jardín pareció registrarlo, salvo él. Isabela sostuvo su mirada. Te prometo que será más fácil después, dijo, y había una ternura nueva en su voz. Dame la mano. Terminemos con la parte difícil. Alejandro bajó la alianza un par de centímetros, como quien acerca la aguja al surco. El celebrante inclinó la cabeza, aprobando. El padre exhaló. La madre sonrió por fin. Los invitados se inclinaron un poco hacia adelante, una ola de cuerpos anticipando el cierre. La orquesta se preparó para la nota final. Y entonces, Alejandro entendió de qué estaba hecha su presión, de una cadena de después. Después de hoy. Después de firmar. Después de cumplir. Después, quizá, él. Ese, después, había devorado los últimos años. Y, en medio de ese pensamiento, el zumbido regresó desde la puerta vaivén, golpeando como una campanada que solo él oía. Alguien, al otro lado, respiraba con dificultad. La alianza tembló entre sus dedos. El metal, frío, pareció preguntarle en qué mano quería cargar su vida. Él cerró los ojos un latido y los abrió, no para huir, sino para ver mejor. Vio a Isabela, firme, a su padre, implacable, a su madre, temblando por dentro, a Mateo, asustado por él, a los invitados, hambrientos de un final, y a la puerta, una herida que se abría y cerraba, recordándole que había otra historia latiendo a metros. Perdón, dijo sin soltar el anillo, y la palabra cayó al centro del jardín con un sonido que nadie supo de dónde venía. No fue una decisión, aún. Fue apenas una grieta más. Pero todos la oyeron. De alguna manera, la orquesta desafinó una nota mínima, el celebrante pestañeó, Isabela retiró la mano un centímetro. Su padre, en cambio, no se movió, solo cambió la mirada, oscureciéndola. Continúa, ordenó amable. ¿Estás pensando otra vez? Había dicho Camila, apoyando la barbilla en la mano. Si te quedas en tu cabeza, te pierdes el café. El aroma era sencillo, tostado y tibio. Él había respondido con una media sonrisa torpe. Pienso porque quiero darte todo, y, no sé si puedo. Podemos juntos, contestó ella, y esa palabra, juntos, lo había desarmado como ninguna cifra lo hacía en la sala de juntas. Yo trabajo en el taller por las mañanas. Tú estás terminando el proyecto. No es perfecto, pero es nuestro. En el jardín, el celebrante aclaró la garganta, el presente quiso imponerse. Alejandro no se movió. El metal pesó un gramo más. La memoria lo jaló a otra tarde, bajo una lluvia fina. La chaqueta de Camila le quedaba grande, los tenis empapados chapoteaban en el asfalto. En la esquina, un auto negro se detuvo. La ventanilla bajó y el padre de Alejandro llamó sin saludar, sube. Vamos a hablar. Él miró a Camila, mojada y sonriendo igual. Te escribo, prometió. Ve, dijo ella, apretándole la mano. No les tengas miedo. En el auto, el cuero olía caro y a distancia. El padre exhaló, cansado. Hijo, ¿cuánto tiempo vas a jugar a ser pobre? No estoy jugando, respondió Alejandro, con la voz atornillada. La amo. El amor no paga auditorías, replicó él, sin elevar el tono. Hay adquisiciones en puerta, fondos que requieren confianza. ¿Sabes lo que hace el rumor de que el heredero sale con una? No terminó la frase, dejó caer la palabra sin decirla, para que doliera más. Con una mujer, dijo Alejandro. Con una mujer que trabaja, que me escucha, que me cree incluso cuando yo no. El padre apretó el volante. No te pido que elijas entre ella y tu vida. Te digo cuál vida te va a quedar si eliges mal.
Tú sientes el golpe sordo de esa frase en el estómago de Alejandro, como si el cinturón se apretara un agujero más. El auto dobló y el cielo se volvió plomo. No improvisar, recordó él, pero esa noche improvisó, regresó con Camila, empapado, y se rieron de todo mientras calentaban arroz con ajo en una sartén vieja. Tenemos una sola cama, dijo ella, con vergüenza tierna. Perfecto, respondió él. Así no gasto en calefacción. Rieron hasta que el ruido se les volvió susurro. Él le besó la frente. Ella le puso una nota en el bolsillo. Si te asustas, mira esto. Era un papelito con un dibujo torpe de dos figuras tomándose de la mano, un sol sin proporciones y una palabra, mañana. La puerta vaivén del hotel golpeó 2 veces y el presente regresó con un chasquido. Alejandro sintió el papelito imaginario, ya deshecho por los años, pegado para siempre a su costado. La alianza vibró 1 milímetro. La orquesta sostuvo una nota demasiado limpia para su respiración. Procedamos, dijo el celebrante, cuidando que su sonrisa no se quebrara. El anillo. El cuello de Alejandro se endureció. Antes de avanzar, la memoria empujó otra escena, como si supiera que no tendría más oportunidades de hablar, el día en que falló. El comedor de su casa grande. Su madre, con manos de porcelana, sostenía una copa que no tocó los labios. Isabela, invitada, casual, reía con su padre de anécdotas de ferias internacionales. Todo olía a madera encerada y a acuerdo implícito. He escuchado cosas buenas de tú, amiga, Isabela había dicho, amable y filosa. ¿Cómo se llama? Camila, respondió él, sin parpadear. Bonito nombre, concedió ella. ¿Y cuánto tiempo crees que puedas dividirte? Hubo un silencio pequeño, apenas el tiempo en que la gota cae de la llave. El padre sonrió a Isabela, agradecido por hacer el trabajo sucio. Alejandro, su voz bajó de tono. Vamos a cerrar con Sun Won en 2 semanas. Necesito foco total. Quiero que entiendas que no se trata de ti o nosotros, se trata de todos. Si fallas ahora, se cae la mesa. Siempre, la mesa. Siempre, todos. Esa noche, él caminó hasta la puerta azul del cuarto de Camila con la espalda torcida por una vergüenza que todavía arde. Ella abrió con el cabello húmedo y la piel limpia, ojeras suaves de quien ha trabajado todo el día. Sonrió apenas lo vio, como si su cuerpo pudiera reconocerlo antes que sus ojos. Llegaste, dijo. Él la miró mucho antes de hablar. Tengo miedo. Yo también, confesó ella. Pero mira. Señaló 2 platos con sopa pobre y pan tostado. Sobrevivimos. Él bajó la mirada. El papelito, mañana, ardía en su bolsillo. Y aún así dijo, ¿quieren que pare? Camila tardó en entender. ¿Parar, qué? Nosotros. El silencio que cayó no tuvo paredes para hacer eco, se fue derecho a su pecho y se quedó ahí. Ella no lloró al principio. Caminó hacia la mesa, se sentó despacio, tocó el borde del plato para no temblar. Entonces dímelo mirando, pidió, con voz hecha de hilos. Dime que ya no me amas. Él abrió la boca y no pudo. Lo que sí pudo fue cobijarse en una cobardía perfectamente construida, no puedo contigo y con ellos a la vez. Elige, ella no alzó la voz. No te pido que me elijas a mí. Te pido que te elijas a ti. Si te quedas porque lo decides. Si te vas por lo mismo. Él la amó más que nunca en ese segundo. Y sin embargo, eligió irse. No por él. Por todos. Por la mesa. Cerró la puerta azul con manos que no supo reconocer. Del otro lado, oyó el ruido mínimo de una respiración rota por primera vez. Caminó hasta el auto. No miró atrás. Ese fue el sonido con el que había aprendido a vivir. En el jardín, ahora, el mismo sonido, una respiración que intenta no quebrarse, venía desde la cocina. Alejandro tembló ligeramente. Isabela notó el movimiento. Sus dedos, fríos, apretaron su antebrazo con una mezcla rara de cuidado y estrategia. Mírame, susurró ella,
y por un instante hubo compasión real. Si te vas, todo se cae. Si te quedas, yo sostengo contigo. Él la miró y vio a una mujer que, a su modo, también sobrevivía en la cuerda tensa de, por todos. Tal vez también sangraba sin hacer ruido. La compasión le abrió otra grieta en el pecho. Alejandro, la voz del padre llegó como una línea recta. Es el momento. Alejandro volvió a ver el anillo. En el brillo, una última imagen, Camila dormida en el sofá, enrollada en una manta, después de una jornada larga. Él la había cubierto con cuidado y, antes de apagar la luz, leyó un cuaderno suyo dejado abierto, no olvidar que el amor no es un lujo. Es lo que me sostiene cuando falte todo lo demás. Él cerró el cuaderno y lo puso bajo la lámpara para que no se cayera. Se prometió no soltarla. Rompió esa promesa días después. Un violín desafinó apenas, como si alguien en la orquesta sintiera lo mismo que él. El celebrante estiró la mano hacia la alianza, dispuesto a guiársela si hacía falta. Los invitados dejaron de parpadear. Perdón, repitió Alejandro, esta vez mirando a su madre. Ella entendió sin entender y negó con la cabeza 1 milímetro, rezando a un Dios que nunca nombraba, que su hijo no hiciera esto, que hiciera esto, que fuera feliz, que no destruyera nada. Todo a la vez. Mateo, detrás, murmuró, hermano, si necesitas salir, yo cubro. No voy a huir, dijo Alejandro, sin voz. Y no era valentía todavía, que era la certeza de que huir ya no lo había salvado. Acercó la alianza a los dedos de Isabela. La yema le rozó la piel. La puerta vaivén golpeó otra vez, una vez, 2, 3, y un cuidado cortó el aire desde el pasillo de servicio. La bandeja vibró como un pequeño terremoto. Alejandro parpadeó, y en ese parpadeo vio la cicatriz invisible que dejó la puerta azul cuando se cerró. Supo que si cerraba otra, hoy, esa marca no iba a borrarse nunca. Es ahora, dijo el celebrante, amable y perentorio. Es ahora, repitió Alejandro, pero su voz fue de otra persona, tal vez la que había dormido junto a la nota, mañana. No mires, le dijo, muy bajo. Termina. Pero sus ojos ya se habían ido. El corazón, también. Soltó la alianza 1 centímetro. El padre dio un paso seco, apenas audible, Alejandro. Él tragó saliva, y el hilo que venía tensando desde que entró al jardín se rompió sin ruido. Dio 2 pasos atrás, 3 hacia la izquierda. La productora intentó interponerse con una sonrisa de protocolo, hay un pequeño contratiempo, en un segundo, pero él ya había empujado la puerta vaivén. El cambio de clima fue un golpe, el aire caliente, espeso, que olía a mantequilla y metal, que el vapor pegándose a la piel, córdenes cortas como flechas. Un cocinero recogía trozos de porcelana. Una chica intentaba limpiar el suelo con un paño que se impregnaba de crema y vergüenza. Y al centro, con el pecho subiendo y bajando como si sostuviera el mundo, estaba ella, Camila, inmóvil un instante, con los dedos intentando no soltar una bandeja vacía. Lo siento, balbuceaba, agachándose para recoger una copa que se había salvado. Déjalo, que te vas a cortar, dijo un chef de gorro alto, duro pero no cruel. Javi, trae la escoba. Y alguien saque esos canapés de reemplazo ya. La bandeja vibró en las manos de Camila. El temblor era visible, como si por fin su cuerpo hubiera decidido traicionarla delante de todos. El gorro le cubría media frente, un mechón se pegaba a la sien. Alejandro vaciló un segundo en el umbral. Ese segundo fue suficiente para verla llevarse la mano al antebrazo con una mueca de dolor, un filo de vidrio le había hecho una línea roja, neta. ¡Cuidado!, gritó alguien cuando Alejandro avanzó. Piso mojado. No se detuvo. Se agachó junto a ella, con el traje absorbiendo la humedad de la cocina. Está sangrando. Camila lo miró como si lo viera a través de una ventana empañada. La sorpresa le cruzó los ojos, pero el orgullo llegó primero. Retiró el brazo, quiso ponerse de pie sola. Estoy bien. No lo estás. Estoy trabajando, dijo, apretando los dientes, y trató de recuperar la bandeja que él ya había apartado. Déjame ayudarte, su voz se quebró sin permiso.
No puedes estar aquí, susurró ella, con una mezcla de vergüenza y rabia. Vuelve a tu boda. La palabra, boda, fue un cuchillo. Alejandro miró la línea roja que se agrandaba y la gota resbalando hasta su muñeca. Tomó una servilleta limpia de la estación cercana y, sin pensar, le envolvió el antebrazo con delicadeza. Ella se tensó, pero no retiró la mano. Solo, aprieta aquí, indicó, sosteniendo el nudo con torpeza. No me desórdenes, escupió Camila, y al mismo tiempo obedeció. No otra vez. El chef de gorro alto se acercó, ya con el gesto de regañarla preparado, y se frenó un poco al reconocer al novio de los titulares invadiendo su cocina. Señor, no puede, empezó. Fue un accidente, intervino Alejandro, sin levantar la voz. Yo me hago cargo. Aquí no funciona así, replicó el chef, más por deber que por deseo. Ella firmó un turno. Si no cumple, se va. Y la comida de su evento no se puede cortar. Yo no me voy, dijo Camila, firme desde un lugar casi tembloroso. Solo, dame un minuto. El chef dudó, pesando tiempos y jerarquías. Un minuto, concedió, y lanzó una mirada a otra cocinera. Llévate la bandeja. Vamos, que el jardín no espera. La puerta vaivén seguía abriéndose y cerrándose, dejando entrar fragmentos de vals y cuchicheos. Alejandro sostuvo la servilleta un instante más, sintiendo la tibieza subirle a los dedos. Camila evitaba sus ojos, clavando la mirada en el suelo engrasado como si allí hubiera una salida. Te agradezco, dijo, al fin, con el orgullo hecho astillas. Ahora vete. No puedo. Claro que puedes, lo miró por un segundo, incandescente de dolor contenido. Eres experto en irte. La frase lo sacudió como un balde de agua fría. Quiso decir mil cosas, que lo sentía, que era un cobarde, que esos años sin ella habían sido un pasillo largo a oscuras. Quiso pedir tiempo, explicaciones, una oportunidad. No dijo nada. Solo sostuvo la mirada mientras alrededor las órdenes seguían volando como cuchillos. Camila, ¿estás bien? Una compañera de cabello rizado se acercó con un botiquín improvisado. Estoy, respondió ella, pero la voz se le quebró en la última sílaba. La compañera vio a Alejandro, lo reconoció y apretó la boca, como si guardara un grito. Señor, si esto sale en las noticias, nos echan a todos. Por favor. Él asintió, tragando el gusto metálico de la realidad. Miró otra vez la herida. Necesitas que te revisen. Puede infectarse. No necesito nada de ti, dijo ella, y esa, nada, era una habitación llena de cosas no dichas. Solo, déjame trabajar. No puedes con esa mano. Puedo, se incorporó, callando el dolor con el cuerpo entero. Tomó otra bandeja del pasaplatos, con la mano sana. Si me quedo parada, me echan. Si vuelvo al salón, por lo menos cobro el turno. Alejandro dio medio paso para detenerla. La puerta vaivén se abrió de par en par y alguien del equipo de eventos asomó la cabeza, con el auricular resbalando por la oreja. Lo miró a él primero, incrédulo, y luego a Camila. Necesito la reposición de canapés ya, dijo. Y, señor, le están esperando en el altar. La palabra, altar, sonó indecente entre hornos y cuchillos. Alejandro sintió como todo lo tiraba hacia afuera, como una corriente. Isabela, su padre, su madre, la orquesta afinando la nota final. Y aquí, esta cocina pequeña se volvía un mundo entero donde todavía podía decir la verdad. Voy a, empezó, mirando a Camila. No digas nada, ella lo cortó. La última vez me dijiste que volvías. ¿Sabes lo que escuché después? El bote de basura golpeó el suelo al otro lado. Un aprendiz maldijo bajito. El chef volvió a gritar tiempos. La compañera del botiquín tomó el brazo de Camila para cambiar la servilleta por una venda de verdad. Aprieta, indicó. Te va a arder. Camila apretó sin gemir. Alejandro notó la cicatriz vieja, fina, que no había visto antes, corriendo un par de centímetros más arriba de la nueva herida. No preguntó.
La pregunta se le quedó en la lengua, amarga y pesada. Si vuelves al jardín, no me busques con los ojos, dijo ella, sin mirarlo. No me hagas el favor de arruinarme otro trabajo. No quiero arruinarte nada, su voz fue un velcro despegándose. Ya lo hice demasiadas veces. Entonces vete, sus labios temblaron apenas. Por favor, vete antes de que no pueda sostenerme. La súplica rompió algo que él venía sometiendo a presión desde la puerta azul. Abrió la boca, pero una nueva irrupción cortó el hilo, tacones precisos, perfume caro empujando el olor a mantequilla, y un brillo de lentejuela que no pertenecía a ese lado del hotel. Isabela cruzó la puerta vaivén como si se abriera una escena secreta en la que siempre supo entrar. Alejandro, dijo, sin elevar la voz. Vuelven las cámaras en 30 segundos. Lo miró a él primero, después recorrió con ojos entrenados el caos de la cocina y, por último, se detuvo en Camila. La reconoció en un segundo, no hubo sorpresa, solo cálculo. Dio 2 pasos, lentos. Te cortaste, observó, mirando la venda que asomaba. Te llevarán a enfermería. Estoy bien, Camila sostuvo la mirada. No lo estás, Isabela sonrió, impecable. Y además, estorbas. Alejandro crispó la mandíbula. Isabela, basta. No, amor, ella no lo miró. Basta tú. Vuelve al jardín. Hay una vida completa esperándonos y no pienso dejar que un tropiezo de servicio la arruine. No la llames tropiezo, escapó de su boca. Tiene nombre. Isabela lo miró como si acabara de confesar un crimen en voz alta. La productora apareció detrás de ella, nerviosa. ¿Todo bien, podemos? Isabela no parpadeó. Camila, pronunció, por fin, el nombre con la limpieza con que se arroja un vaso a la basura. Necesito que desaparezcas de mi boda. La cocina se quedó helada a un latido. Camila bajó la vista hacia su propio antebrazo. Respiró. Cuando volvió a levantar los ojos, ya no había vidrio, solo una dignidad envuelta en cansancio. Ya me voy, dijo. No te preocupes, soy experta en desaparecer. Isabela se dio por satisfecha y se volvió a Alejandro, acomodándole el saco con dedos perfectos. Respira. Entras conmigo y terminas. Después hablamos lo que quieras. Él no se movió. Miró a Camila tomar aire para ponerse de pie. Miró la puerta vaivén, respirando como un animal al que han enseñado a obedecer. Miró sus manos, una con alianza, la otra vacía. El ruido del jardín volvió como una ola que promete tragárselo. No puedo, dijo, y la frase cayó entre ollas y cuchillos con más peso que cualquier sí. No así. Isabela parpadeó, incrédula. ¿Qué significa, no así? Alejandro miró a la compañera que terminaba de vendar a Camila y a Camila sosteniéndose en su propio borde. Miró a su padre aparecer en el marco de la puerta, de traje y sombra, diciendo su nombre como un aviso, Alejandro. Significa, respondió, al fin, con la voz que no había usado nunca en público, que si doy un paso más sin arreglar lo que rompí, ese paso va a perseguirme toda la vida. El silencio fue tan espeso que se oyó el burbujeo de una salsa en el fondo. Isabela respiró hondo, dejando que la máscara volviera a su sitio. Sonrió para la productora, para el chef, para el mundo. 5 minutos, dijo, helada. Te doy 5 minutos. Si no estás junto a mí, se acabó. Si no estás junto a mí siendo tú, respondió él, más bajo, también se acabó. Isabela lo sostuvo con los ojos, una batalla muda que ninguno de los dos ganó todavía. Luego giró sobre sus tacones y salió, llevándose el brillo de lentejuelas y el aire caro. La puerta vaivén tragó su figura. Camila se levantó del banco con cuidado. La venda se manchó apenas de rosa. No pidió ayuda. No explicó nada. Solo lo miró, por fin, sin la pared del orgullo delante. No vengas si vas a volver a irte, dijo, simple, una línea recta atravesándole la voz. No tengo más reservas. No me queda otra cosa que quedarme, dijo él, con una certeza nueva que le asustó y lo alivió a la vez. Pero primero, perdóname.
El perdón no es un pase al jardín, ella apretó los labios hasta que dejaron de temblar. Es una silla donde sentarse a esperar si de verdad vas a reconstruir. Él asintió. Las ollas siguieron hirviendo. La orquesta, del otro lado, retomó un compás. El padre, en el umbral, dejó caer una frase medida como un veredicto. Dime si debo irme, susurró él, tragando. Dímelo y me voy. Camila apretó la venda con la mano sana, midiendo su propio pulso. No quiero decisiones que me regales por lástima, respondió. No hoy. No frente a una orquesta afinando para otra mujer. No es lástima, negó él, bajando la voz como quien entra a una iglesia. Es miedo de perder la única cosa que me recuerda que estoy vivo. Un golpe de bandeja al fondo marcó el compás de su respiración. La compañera rizada dejó a su lado una botella de desinfectante y se retiró en silencio, como quien entiende que esa conversación no admite testigos. El chef giró el cuerpo para darnos la espalda, fingiendo revisar la cocción de una salsa que ya estaba perfecta. Tienes 4 minutos, dijo Camila, mirando el reloj de pared que pitaba cada medio minuto. Di lo que no dijiste. Alejandro respiró hondo, y el aire le raspó la garganta. Me fui porque tuve miedo. Porque siempre me enseñaron a no improvisar, a no desobedecer. Me fui creyendo que podía cargar con el silencio. No pude. Cada día te armé en mi cabeza con retazos, tu risa en el vaso de agua, tu letra en los recibos, la nota, mañana, pegada como un tatuaje que nadie veía. Y cuando intenté vivir sin eso, se me rompió el pecho sin ruido. Camila se apoyó en el borde metálico de la mesa de trabajo, como si el acero pudiera sostenerle la calma. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué ahora, con un anillo en la mano? Porque te vi temblar, escupió él, crudo. Y supe que yo había dejado ese temblor en el mundo. Supe que no podía prometer otra cosa sin reparar primero esto. Si te dejo ahí, sangrando, y vuelvo al jardín, lo que se rompa me va a perseguir en cada foto, en cada titular, en cada noche. Ella cerró los ojos un segundo, tragando un nudo. No soy tu reparación, dijo, y la palabra, tú, se clavó como una aguja. No soy tu redención pública ni tu acto heroico. Soy la mujer a la que dejaste con un cuarto frío y una promesa sin puerta. Lo sé, admitió, bajando la cabeza. No te pido que me salves. Te pido que me escuches. Buscó una frase que no se oyera como truco. Quiero quedarme aquí, si me dejas. Aunque sea parado, aunque sea callado. Quiero sostener la venda si tiembla. Camila lo observó largo, como si quisiera descubrir dónde mentía. Su voz, cuando salió, fue más baja. La venda no tiembla sola, dijo. Tiembla porque debajo hay algo que arde. No puedes apagarlo con 5 minutos. El padre apareció otra vez en el marco, un bloque de sombra con pulso controlado. 3, anunció, sin consultar su reloj. 3 minutos, Alejandro. Salga, pidió él, sin mirarlo. Este minuto no es suyo. El padre dio un paso dentro, dispuesto a cortar, pero la madre llegó detrás, con ojos húmedos y una valentía distinta. Lo sujetó del brazo. Déjalo, pidió ella. Por una vez, déjalo escuchar su propio ruido. El padre se contuvo, masticando la humillación en silencio. Se quedó en la puerta, como una estatua vigilante. La madre, en cambio, dio 2 pasos y miró a Camila con una mezcla de pudor y culpa. Perdona todo lo que no supe ver, le dijo a ella, tímida. A veces una madre obedece tanto que olvida preguntar qué duele. Camila bajó la mirada, sin saber qué hacer con esa grieta inesperada. No me debes perdón, dijo, porque no tenía fuerza para cargar con 2 vidas a la vez. Alejandro le ofreció un pañuelo de tela, ridículamente elegante en esa cocina. No quiero que esta sea la última vez, dijo. Si me dices que me vaya, me voy. Si me dices que me quede, me quedo. Si me dices, mañana, espero. La palabra, mañana, le golpeó a ella en un sitio sin defensa. Vio la mesa barata, el dibujo infantil, el sol torcido. Y justo cuando iba a contestar, el dolor en el antebrazo la obligó a apretar la venda.
soltó un siseo de molestia. Déjame, pidió él, con una torpeza mansa. No por ti. Por mí. Déjame atar bien esto aunque sea. Ella dudó un latido, luego extendió el brazo, con esa dignidad suya de quien no suplica ni cuando duele. Alejandro tomó la venda y, con dedos que conocían números y contratos, aprendió de nuevo a hacer un nudo sencillo sobre la piel que había amado. Sus manos rozaron la de ella lo justo para encenderle el recuerdo. ¿Te acuerdas del arroz con ajo?, murmuró, apretando el último lazo. Dijiste que si sobrevivíamos a ese olor, sobrevivíamos a todo. Sobrevivimos a eso, concedió ella. No a ti. Él tragó. Quiero aprender a no ser algo que sobrevivir. Quiero ser algo donde descansar. La frase se quedó flotando, buscando dónde sentarse. Camila lo miró como si pesara esa promesa en una balanza mental con platos rotos, cuentas, noches vacías. No puedo creerte hoy, dijo, honesta hasta la crueldad. Pero puedo verte. Puedo ver si te mueves o te escondes. Puedo ver si vuelves a la puerta azul o si te quedas cuando empieza a llover. Desde el jardín llegó el eco de la maestra de ceremonias llenando el hueco con frases improvisadas. Pequeño imprevisto técnico, decía, en segundos retomamos. La orquesta practicó el acorde final de nuevo. El tiempo se hacía más estrecho. 2, marcó el padre. Alejandro lo ignoró. No quiero que elijas por lástima, repitió, aferrándose a lo único limpio. Quiero que me digas qué necesitas para que pueda empezar a cargar con la parte que me toca. Camila respiró, y el aire entró con un ruido pequeño. Necesito que entiendas que ya no soy la misma, dijo. Que no voy a abrir una puerta porque digas mi nombre. Que si quieres volver a caminar conmigo, vas a tener que aceptar mis pausas, mi rabia, mi cansancio. Y vas a tener que conocer, se detuvo, como si la palabra quemara. Lo que vino después. Alejandro inclinó el cuerpo, atento. Dímelo. No hoy, negó ella. No con tu novia esperando en el jardín. No con cámaras listas para convertir mi dolor en titular. Lo miró fijo. ¿Puedes hacer algo por mí ahora, en este minuto? Vuelve y di la verdad. A todos. A ti. Si eres capaz, hablamos después. Si no, lo sabré sin que me lo digas. El silencio dejó de ser denso y se volvió filo. Di la verdad, había dicho. Esa frase era una puerta que no sabía si tenía bisagras. Por la vaivén se asomó Mateo, pálido. Hermano, susurró. Te van a crucificar allá afuera. Tal vez por fin sea mío el madero, respondió Alejandro, y no supo de dónde le salió esa calma. La madre le apretó los dedos, breve. Si lo haces, no lo hagas para ser valiente, recomendó. Hazlo para ser tú. El padre, con los ojos en hielo, lanzó su último anzuelo. Si rompes esto, nos rompes a todos. Si me rompo yo, contestó Alejandro, no hay, todos, que aguante. Camila tomó aire como quien se prepara para sostenerse sola. Voy a acabar mi turno, anunció, devolviéndole el pañuelo. Si necesitas encontrarme después, no será en un pasillo. Será donde no se pueda huir. ¿Dónde?, preguntó él, temiendo la respuesta y deseándola. Donde sea que tengas que mirar lo que no quisiste ver, dijo ella, sin bajar la vista. Empieza por salir ahí fuera y decirlo. Yo también tengo cosas que decir, pero no te las daré como excusa. El chef se aclaró la garganta, devolviendo la cocina a su ritmo. Necesito esa mesa lista en un minuto, ordenó, combinando compasión y urgencia. Y usted, miró a Alejandro, si va a cambiar su vida, hágalo fuera de mi línea de pase. Por primera vez, una risa breve, increíble, rasgó la tensión. Alejandro asintió con gratitud. Se volvió hacia Camila como si no tuviera derecho a tocarla, y no la tocó. Gracias por no echarme, susurró. Gracias por no mentirme en este cuarto, respondió ella. La puerta vaivén lanzó un golpe que resonó distinto, como si marcara la hora exacta. Alejandro caminó hacia ella. Antes de empujarla, giró la cabeza.
Camila ya estaba recogiendo copas con la mano sana, concentrada, profesional, frágil y dura. Él guardó esa imagen con una reverencia muda. Uno, dijo el padre, por costumbre de contador. Nunca fui tan yo, respondió Alejandro, y empujó. El jardín le devolvió el sol y los ojos. El murmullo se cortó como un telón que cae. La orquesta cayó a medias. Isabela estaba a 3 pasos del arco, impecable, con una sonrisa de compromiso tan perfecta que dolía. La productora alzó la mano, pidiendo milagros. El celebrante sostuvo el guión como un escudo. Alejandro avanzó hasta el centro, con el traje empapado de cocina y la mirada fuera del libreto. Todo su cuerpo temblaba, pero ya no era el temblor del miedo a desobedecer, era la acometida de quien va a hablar sin red. Tomó el micrófono sin preguntar. El cable crujió. Perdón por la demora, dijo, alzando la vista. No fue un problema técnico. Fui yo. Un murmullo escaló como un incendio. El padre se endureció. La madre entreabrió la boca. Mateo cerró los ojos, rezando a ningún dios. Isabela dio un paso, su vestido brilló. Sonrió fijo. Amor, dijo, intentando tomarle la mano. Acabemos esto. Alejandro no apartó la mirada de ella. Hubo ternura, incluso admiración por su fuerza, en el modo en que dijo lo siguiente. No puedo, confesó, y su voz reverberó en las columnas. No puedo prometerte algo que no puedo cumplir. No puedo casarme contigo hoy. Los teléfonos se alzaron como una bandada de insectos. La orquesta dejó caer los instrumentos con un tintinear asustado. El celebrante palideció. La productora movió los labios sin sonido. El padre dio un paso que retumbó como un portazo invisible. Isabela sostuvo su sonrisa un segundo más, luego la dejó caer como si se le hubiera dormido la cara. ¿Es una broma?, preguntó, el temblor de su voz apenas domado. Dime que es una broma de mal gusto, Alejandro. Ojalá, admitió él, sin huir. No lo es. ¿Por qué? Su pregunta no buscaba prensa. Buscaba sentido. Alejandro respiró y, por primera vez, miró a todos sin pedir permiso. Porque he vivido obedeciendo, por todos, y olvidé lo que me sostenía a mí. Porque dejé a alguien sangrando en una puerta que yo mismo cerré. Porque si pongo esta alianza ahora, la voy a mirar cada noche como un espejo sucio. Bajó el tono. No mereces eso, Isabela. Nadie lo merece. Un hilo de silencio se deslizó, distinto. Algunos invitados, esos que saben de negocios pero no de grietas, negaron con la cabeza. Otros, los que llegaron por curiosidad, afinaron el oído para el drama. La madre respiró como si el aire volviera. Isabela apretó los puños, pero no lloró. Era demasiado orgullosa, demasiado entrenada. Siempre supe que podías improvisar, dijo con un humor ácido. No imaginé que fuera aquí. Yo tampoco, aceptó él. Si te digo, lo siento, ahora, suena a poco. Si te digo, gracias, suena a burla. La miró con un respeto sincero. Eres mejor que mi cobardía. Mereces a alguien que te mire sin sombra. Ella sostuvo la mirada y, en ese cruce, hubo un acuerdo triste entre dos personas que no se odiaban. Isabela dio un paso atrás, devolviéndole el centro. Da tu discurso, entonces, soltó. Dilo todo, ya que tanta verdad traes en la boca. El micrófono pesó. Alejó por un segundo los ojos del arco y, al reojo, la puerta vaivén seguía ahí, respirando. No supo si Camila oía. No importaba, la verdad no tenía destinatario único. Me equivoqué, dijo, sin florituras. Abandoné. Me escondí detrás de la palabra, responsabilidad, para no sostener lo que había prometido en una mesa pequeña. Tragó. No pido aplausos. Pido permiso para empezar a arreglar lo que rompí, aunque me tome años. Hoy, aquí, no voy a casarme. La frase cayó con el peso que merecía. Hubo un chasquido de cámara, un murmullo de insultos, el metal de un atril que casi se cae.
El padre avanzó con la furia bien planchada, la madre le cortó el paso con un gesto pequeño. Isabela giró, mirando a su madre, a su equipo, a la productora. Y entonces, con una elegancia que era también un escudo, tomó el micrófono a su turno. La ceremonia ha terminado, anunció, firme. Les agradecemos su presencia. Cualquier comunicado se hará por escrito. La orquesta, sin saber qué hacer, tocó una nota suelta que sonó como una lágrima mal afinada. Los invitados se movieron en oleadas. Algunos se acercaron para mirar la caída de cerca. Otros huyeron, temiendo que el desastre contagiara. Alejandro entregó el micrófono y bajó del arco como quien desciende de una cuerda floja con las piernas temblando. Mateo se le pegó al costado. No hay vuelta atrás, dijo, con miedo y alivio mezclados. No la quiero, respondió Alejandro, y la sinceridad le enderezó la espalda. A un lado, el padre lo esperaba con los ojos que cortan. Has destruido el trabajo de años, dictó. Te sacaré de todo. Hazlo, dijo él, sorprendiéndose de la calma. Si mi lugar depende de no ser yo, nunca fue mío. El padre quiso replicar, pero la madre, con una pena mansa, le tomó la muñeca. Luego, pidió. No aquí. Alejandro giró, buscando con el cuerpo la puerta vaivén que lo había expulsado del guión. La vio respirar al fondo, neutral, como siempre. Caminó hacia ella entre murmullos, teléfonos, preguntas. No respondió a nadie. Empujó la hoja y el calor de la cocina le salió al encuentro como un abrazo extraño. Camila estaba sirviendo platos en una línea que no se detenía. La venda seguía limpia. Cuando lo vio, no abrió los ojos de par en par, no se llevó la mano a la boca. Solo inhaló, apenas, como quien se prepara a otra verdad. Lo dije, anunció él, sin adornos. Se acabó allá afuera. Ella sostuvo el plato con la mano sana. ¿Y aquí? Preguntó, sin ironía. ¿Se acabó tu costumbre de irte? Quiero que sí, dijo él. Pero no me creas por decirlo. Dime dónde me quedo. Camila miró la pila de platos, miró la salida de platos, miró sus manos. Quédate donde duela, indicó. Empieza por contarme lo que no contaste nunca. Empieza por escuchar lo que no quisiste escuchar. Y mañana, la palabra le salió agridulce, si regresas, no toques la puerta. Llama desde la calle y espera. Esperaré, prometió, por fin sin correr. El chef apareció a su lado, con una media sonrisa torcida. Si va a quedarse, haga algo útil, le tendió un paño. Las manos le sirven, ¿no? Alejandro tomó el paño como si fuera un contrato de vida nueva. Sirven. Camila lo miró de reojo, midiendo esa imagen, el millonario con las mangas del traje dobladas, secando bordes de platos para que nada gotee camino al jardín que acaba de negarse a aplaudirlo. No sonrió. Pero un músculo tenso en su rostro se soltó medio milímetro, lo justo para dejar pasar aire. No me salves, repitió, suave, mientras él trabajaba. Solo no me sueltes si empieza a temblar. Si te mareas, te sientas, dijo él, sin mirarla demasiado, para no empujarla a huir. Si me siento, me duermo, respondió ella, y el chiste se quebró en la mitad. Falta la salida de postres. El chef les lanzó una mirada rápida que cambió de regaño a respeto. Cuando termine el pase, te vas a enfermería, ordenó a Camila. Y tú, alzó la barbilla hacia Alejandro, sales de mi cocina como entraste, con cuidado. Camila sintió, pero el temblor volvió a los dedos cuando tomó una bandeja de mini tartas. Alejandro la vio disimularlo con los hombros, como si el temblor fuera frío y no cansancio. Dame esa, pidió. Puedo. Dámela, repitió, más bajo, y ella la soltó. Alguien del equipo de eventos entró deprisa con el auricular torcido. El jardín se vacía. Van a pedir cuentas, anunció, como si hablaran de una tormenta. Y, se detuvo al reconocer a Alejandro. Señor, su familia pregunta dónde está. Aquí, dijo él, sin moverse. Camila apretó los labios, como enfadada con la realidad por tener esclavos en todas partes.
El auricular salió como había entrado. Entonces sonó un teléfono barato en el bolsillo de Camila, una vibración áspera, insistente. Ella se tensó, miró la pantalla apenas, y la cara se le apagó un tono. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, mintió. Es tarde. Volvió a vibrar. Camila rechazó la llamada con un gesto que no le pertenece a quien tiene tiempo. Alejandro alcanzó a leer una palabra antes de que la pantalla se oscureciera: pendiente. ¿Quién era? Se arriesgó. Trabajo, cortó. Otro turno. Nada que te importe. El chef marcó el último pase. El calor se retiró como una ola y, con él, la adrenalina. Camila dejó la bandeja, respiró hondo y el mundo se le fue un poco hacia atrás. Él sostuvo el borde de la mesa para que no cayera. Dijo ella, recuperando el foco. No me toques. No te estoy tocando, murmuró. Estoy sosteniendo esto. Ella lo miró como si no supiera si agradecer o morder. El timbre del teléfono volvió a insistir, más violento. Esta vez Camila contestó, clavando los ojos en el piso. Sí, ya sé, hoy no pude, te dije que el jueves. No, no tengo esa cantidad, su voz se volvió hilo. No grites, por favor. Estoy en el trabajo. Silencio breve. Sí. Iré. Colgó. La venda se volvió más blanca. Alejandro no preguntó, ¿quién?, preguntó, ¿dónde? Mañana, dijo ella, guardando el teléfono. Soy yo la que va. Punto. ¿Cuánto? Se oyó torpe incluso para sí mismo. ¿Cuánto necesitas? No me compres, la mirada se le afiló. No soy una factura. No estoy pagando nada, replicó, herido y desnudo. Estoy intentando no mirar hacia otro lado otra vez. El pasillo se desahogó de gente. El ruido cayó a la mitad. El chef, discreto, les indicó con la cabeza una mesa libre al fondo, donde el ventilador parecía mover la escena en cámara lenta. 5 minutos, dijo. Y a enfermería. Camila se sentó sin querer. Al hacerlo, la venda reclamó con punzadas. Alejandro le acercó un vaso de agua. Ella bebió sin pedir perdón por tener sed. Cuando te fuiste, dijo de pronto, sin mirarlo, yo pensé que era una prueba. De esas que si pasas, la vida te premia. Aguanté. Me ascendieron en el taller. Pagué parte de la deuda de la renta. Mi papá, la voz se le quebró, pero la enderezó. Mi papá se enfermó. Al principio era mareo, después ya no podía subir las escaleras. Hospital, estudios, la fila que se mueve lento como el invierno. Alejandro sintió que el vaso se le volvía piedra en la mano. Camila, no me mires como si no existiera antes, lo cortó. Vendí lo que tenía. Pedí lo que no debía. Fui a lugares donde la gente presta sin